Hola, buenos días a todos, todas, todes. Bueno, hoy estamos nuevamente en el espacio del canal de YouTube de ULA, la Universidad Libre del Ambiente. Mi nombre es Gabriela Wolf, una cara nueva para muchos en este espacio y en la ULA también. Bueno, formo parte del equipo de educación de acá de la universidad. Y bueno, antes de comenzar, lo que queremos compartirles hoy, un poco reforzar, poder tener este acompañamiento de ustedes en este espacio vía virtual. Por ende, los invitamos a que se suscriban a este canal, que va a ser la forma por ahí de podernos conectar, comunicar y conversar cuando por ahí las distancias no nos permiten de otra manera. Más allá de que seguimos apostando a la presencialidad y los encuentros, digamos, presenciales, digamos, cara a cara. Bueno, en esta oportunidad hemos traído un tema que bueno, nos interesaba por ahí retomar, porque no es algo, digamos, nuevo, retomar, digo, en este espacio de la ULA, ya que se vienen haciendo, digamos, cursos, talleres referentes a lo que es las hierbas medicinales, a lo que respecta a las hierbas medicinales, a los yuyos. Ahora, con la persona que hemos invitado para conversar de esto, nos vamos a desburrar, o por lo menos los que por ahí podemos llegar a ignorar algunas cuestiones en cuanto a términos, por ejemplo, por decir, bueno, ¿qué significa yuyo? ¿No? Si es algo malo, si es algo bueno. Bueno, no quiero como ocupar demasiado más tiempo y queríamos invitar en esta oportunidad a que converse con nosotros a Mónica Lucero. Ella es, bueno, residente y actual emprendedora en la localidad de San Marcos, a 3 kilómetros de San Marcos. Es titular y, bueno, fue fundadora de un emprendimiento que lleva el nombre de AINI. Ella ya nos va a comentar de qué se trata esto. Bueno, y en cuanto a la región en la que se ubica este espacio, bueno, tiene características especiales, por ejemplo, particulares, perdón, en cuanto a lo que es ecorregión, digamos, del Chaco Seco, el Chaco Serrano, y bueno, a partir de ahí, obviamente, nos vamos a encontrar en la experiencia de Mónica con determinadas características y con una, digamos, un abanico de hierbas y de yuyos, obviamente, que son propios de esa región y quizás algunas de otras que se van fusionando, ¿no? En lo que es la vecindad el trabajo comunitario, digamos, de regiones más aledañas. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación, por poder compartir mi experiencia, más que los conocimientos, o sea, los tengo, pero de la experiencia, de haber vivido mucho tiempo entre plantas y dedicarme a cosecharlas, después a transmitir también los saberes de las plantas. Así que, bueno, gracias. Bueno, Moni, un poco por ahí para empezar a ponernos o ubicarnos en donde habitas y el lugar que te habita. Por ahí contarnos cómo llegaste, digamos, ahí, a este lugar, hace cuánto estás y qué es lo que te llevó a tener esta vinculación o revinculación con lo que es la naturaleza, las plantas en este caso medicinales, las hierbas serranas. Bueno, nosotros éramos un grupo que vinimos a vivir a San Marcos hace más de 25 años, pero con un proyecto de comunidad y con una cierta filosofía de vida que por supuesto era en un entorno, requería un entorno de naturaleza, pero no vinimos por nada de plantas.
A mí en sí también me interesaban desde el aspecto de la jardinería, el paisajismo, tenía cierta experiencia en la ciudad, nosotros veníamos de Rosario, y la naturaleza, bueno, siempre me convocó, donde sea. Pero bueno, hace aproximadamente unos 14 años, un tema de salud mío derivó en que conocí a una persona de Capilla que me trató con plantas y aparte enseñaba, que él es mariachi, y bueno, eso me motivó a estudiar, primero con él, después tengo otros referentes también, pero la cosmovisión que él transmitió del uso de las plantas, la experiencia de tomar las plantas y después de enseñarnos a cosechar y a generar este emprendimiento, bueno, fue lo que me conectó de una forma profunda con la naturaleza en general, con las plantas en particular, con la medicina de las hierbas. O sea, fue un largo recorrido, ¿no? Que va sumando experiencia, que va sumando conexiones, que va sumando aprendizajes, porque yo sigo aprendiendo, estudiando, también compartiendo lo que sé, buscando cada vez que todo se pueda comunicar de una forma que le sirva a cualquiera en cualquier región, porque en definitiva es un contacto con la naturaleza del entorno en que vivamos, el uso de las plantas. Y también mi forma de ver no es el uso como... Sí. No te estamos escuchando muy bien. Te escucho. Bueno, les comentamos un poco al resto de la audiencia y los que nos están viendo, que bueno, por ahí se corta un poco, hay alguna dificultad quizás en la conexión. Mónica está, como decíamos antes, bastante más alejada de las cuestiones de la parte urbana, más haya un poquito más de desarrollo en la zona del pueblo, entonces por ahí se dificulta quizás la conexión así más sin interferencia. Dicen que escuchan bien. Ah, bien. Bien, perfecto. ¿Hace falta que hable más despacio? Me están contando que dice que escuchan bien. Perfecto, me alegra, pero yo te estoy escuchando medio cortada, así que bueno, buenísimo, Moni, disculpa que te haya interrumpido. Bueno, nos estabas contando esto un poco de cómo llegaste, digamos, a vincularte y de qué modo. Y también quería cerrar la idea de cuando decimos el uso de las plantas. Para mí no es la palabra correcta, porque si bien es un recurso alimenticio, medicinal, para mí el foco es cómo nos vinculamos con las plantas, porque el uso remite como si fueran objetos y que voy a utilizarlos como remedios, y es completamente diferente de la experiencia de conexión con las hierbas. Que después eso derive en un efecto terapéutico, o que lo uso como comida o como remedio, pero es como una consecuencia, no que voy por el uso, como voy a ver qué me sirve para... Esa es una visión más tradicional o más en paralelo con la medicina alopática, la convencional, pero bueno, mi mirada es más del vínculo con la naturaleza y las plantas. Sí. Claro, en esto que vos nos estás comentando, Moni, sí, un poco empezamos a recorrer nuestra historia, digamos, en esto de cómo nos fuimos relacionando y de a poco hasta desconectando con la naturaleza, que es el lugar, digamos, nuestro lugar de vida, donde se desarrolla nuestra vida. Bueno, uno puede decir en Córdoba, en especial, digamos, en particular en Argentina, en Argentina, en especial y en particular en Córdoba, que como que se han ido dando, digamos, algunas, por así decirlo, fusiones culturales, y que de alguna forma eso obviamente ha ido cambiando esta como cosmovisión, ¿no? que vos mencionabas anteriormente. O sea, hemos tenido desde hace 500 años, a partir de la colonización, nos han transmitido ciertas creencias, valores, formas de habitar, y
que han ido como de alguna forma tapando o no respetando, por así decirlo, los saberes de nuestros pueblos originarios, ¿no? Vos un poco, más allá de que, por lo que contabas, tu trayectoria, tu forma, digamos, de cómo decidís acercarte, revincularte a la naturaleza, a las plantas medicinales en particular, has tomado, digamos, de diferentes experiencias y de esas experiencias con estas, digamos, estos matices, ¿no? Porque no es que te centras, digamos, en las cuestiones ancestrales, sino también un poco ir adaptándose, por así decirlo, al contexto, digamos, que nos toca esta era, digamos, y esta etapa que nos toca vivir hoy a nosotros, ¿no? Sí, claro, requiere como de una interpretación actual también, esa convivencia con las plantas, ese uso, pero justamente el tema de recuperar saberes sería no perder los vínculos con los que todavía usan o conocen de hierbas y las aplican y las toman. Y son nuestros referentes, somos como, no solo los ancestros más antiguos de los pueblos originarios, que quizás ese saber no nos llega tan completo, quizás esté deformado, queda algo, pero es un remanente como deformado. Pero sí quedan personas de más de 60 años o menos, pero que en la infancia le daban un té de Ataminsky para curar una gripe y que lo combinaban a lo mejor con grapa, bueno, cosas que me han contado. Son pocos, digamos, hay que estar conversando con el lugareño en cada lugar para rescatar esas costumbres, esos usos. La planta ahora es una tamisquia, una planta que no tiene nada de comercial y sin embargo la tenemos acá y la podríamos aprovechar. Bueno, se fue perdiendo el uso porque en realidad todo lo farmacéutico, digamos, se impuso en todo sentido, al punto que la gente que aún en esta vida utilizaba hierbas, prefiere otra cosa hoy, ¿no? Entonces, bueno, es como a mí me gusta esto de la conexión de los pueblos con las plantas, cómo las recuerdan, cómo las usan, cómo conviven, porque para ellos también tener determinadas plantas son de protección, como acá, por ejemplo, una planta de protección es el cachiyuyo, que es una planta bien de la región serrana, y con eso nos ahumaban sus casas, así como en otros lados, bueno, obvio se usa la ruda, que es bastante universal. Acá la específica de limpieza energética es la salvia blanca, la llamada salvia blanca, que es una budleja en realidad, pero conocida como salvia blanca o plateada, que es como carnosa. Bueno, me gusta indagar eso, las costumbres de los pueblos en relación a las plantas de su entorno. Claro. Y bueno, y ahora también está volviendo una corriente, o mejor dicho, apareciendo como algo nuevo, pero en realidad gente que cocina, dedicado a la práctica de la cocina, rescatando, digamos, lo comestible del entorno, que se llama alimentación de entorno o cocina viva, otros le dicen cocina salvaje. Y el otro día tuvimos la visita de una persona que vive en Los Sauces, cerca de acá, que se dedica a eso y se sabe mucho. Y fue muy bonito contar que ella nos contó que, bueno, compartió, lo probamos, hizo un pan de llantén, porque había encontrado mucho llantén cerca del río y digamos, ella lo hace también por intuición, lo que le llega en abundancia y dice, esto lo tengo que aprovechar, y había secado la planta, la había molido, después la mezcló con harina integral y quedó muy lindo, un pancito, y había hecho como una tortilla de lechuga silvestre. Así que bueno, eso es como si se quiere también lo nuevo que está llegando, lo nuevo o lo renovado, porque antes se comía así, bueno, con lo que había en el lugar, ¿no? Y en cada lugar, no solo en la sierra. Pero acá, por suerte, todavía creo que estamos bastante libres de contaminación, entonces tenemos una abundante disponibilidad de naturaleza, pero para hacer un buen, digamos, como un buen recurso, cuidándola, que también la palabra Steinii incluye ese concepto de reciprocidad. La naturaleza nos da todo y nosotros, como intercambio, lo mínimo que podemos hacer es cuidar el recurso que usamos,
más el ambiente en el que vivimos, ¿no? Porque no termina en lo que yo necesito, sino en realidad en el ecosistema que me da vida, que me habita, como vos bien dijiste. Ujú. Moni, vos sabés que hay algo que está bueno que vos lo expliques, digamos, desde tu experiencia, porque sé que lo vas a hacer, digamos, de manera más asertiva. Eh, la palabra yuyo, que sabemos que, o algunos sabemos que proviene del quechua, que es de yuyú, si mal no recuerdo, que significa, digamos, eso, ¿no? Plantas, o hace referencia a las hortalizas, las plantas Hace medicinales. referente al alimento hace referencia. Ujú. Bien, sin El embargo, alimento. ahora, viste que la gente, sobre todo en las zonas urbanas, ¿qué decimos? Hablar de yuyo es como hablar de algo malo, una palabra mala, que sí, es parte, digamos, de estas palabras que nos han ido como distorsionando y bueno, poniéndole o imponiendo otro significado, ¿no? Que obviamente lo que hace es alejarnos aún más de la naturaleza. Entonces, bueno, decimos los yuyos, hay que sacar los yuyos. Sí. Uy, perdón, no quiero decir yuyo, pero esa plantita, bueno, pero viste que se usa así el término, está bueno que vos nos expliques que la palabra yuyo eh, es algo saludable. Algo bueno. Lo que pasa Sí. es que, bueno, tienes que conocer algo de lo que es útil, o porque es comestible o es medicinal, para valorarlo. Porque también, si no los conoces, no sabes diferenciarlo. Y, por ejemplo, en un jardín se prioriza a lo mejor una ornamental o, no sé, algo que me regalaron, y saco lo que está alrededor porque me parece que le tengo que hacer la cazuela. Bueno, eso en un jardín, pero en otros espacios más grandes es peor, ¿no? Porque puede haber invasión de cosas no nativas que perjudican el crecimiento natural. Acá de las plantas, por ejemplo, que acá no tenemos agua, entonces es toda una adaptación muy interesante de cómo lo mismo en medio de las piedras crece una florcita, una portulaca, cosas delicadas, y sublimes, porque en medio de este desierto, bueno, pero si traigo algo que de una hoja ancha, claro, nunca va a tener agua suficiente para... Acá las hojas son todas abiertas, pequeñas, espinas, todo adaptado a eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yuyos. De hecho, también la impronta de la agricultura convencional, digamos, de los sembradíos de la pampa, ha hecho que todo lo que no fuera lo que me interesa que crezca, se convierta en yuyo, ¿no? Y bueno, y se lo trata de eliminar. Por suerte, ya hay muchos que han estudiado dentro de los agrónomos y biólogos la importancia, por qué incluso algunos químicos ni siquiera matan el yuyo colorado y otros, bueno, o sea, qué impronta tienen que sobreviven al intento de exterminio, y han escrito cosas como que ya no son malezas, sino que son buenazas. Y ese concepto está bueno, que tenemos que conocer de lo que nos rodea para distinguir qué es lo bueno y qué es lo no conveniente. Digamos, en la naturaleza no hay bueno ni malo, pero quizás no es lo conveniente para mi región. Exacto, sí, nuestra especie en sí. Sí, yo pensaba recién cuando te escuchaba hablar en esto de ser, como afinar un poquito más, ser un poquito más susceptible a lo que nos rodea y poder empezar a interesarnos justamente en los pedacitos de tierra que vemos en la ciudad, porque estamos muy rodeados de cemento también, y empezar a prestarle más atención a ciertas cosas, porque yo decía, bueno, por ahí vamos a una herboristería y compramos cosas que a lo mejor las tenemos en el patio, ¿no? Y eso es muy loco. Está bien, después los cortamos bueno, con lo que tenga cada uno para cortar su césped y que dejar su patio, digamos, lo más bajito posible, pero ahí cortamos un montón de cosas que a lo mejor después vamos a la herboristería, a lo que se llaman por ahí ahora almacenes naturales, que no está mal, digamos, que estén, pero digo, por ahí también poder revalorizar eso, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor. Y quería comentarte en eso, sentido, ¿qué hay de cierto en esto de que por ahí,
crece en nuestro entorno lo que supuestamente necesitamos. ¿Es así, Moni? Sí, sí, está dicho desde hace mucho. A veces hay que distinguir qué es lo significativo que crece mío cerca, porque por ejemplo, nosotros acá estamos rodeados de palo amarillo y nosotros el palo amarillo lo usamos para equilibrar lo emocional. Entonces, si vamos a decir, vivimos en un lugar para equilibrarnos porque estamos re desequilibrados, te quiero decir, serían conclusiones como demasiado ligeras que no aplican a todos, pero sí quizás lo más cercano, lo de mi jardín, que yo planteé una cosa y vino otra, y algunas tienen funciones más sutiles, emocionales, como por ejemplo una ortiga, generalmente crece en las huertas y donde hay humedad, porque yo no tengo una ortiga silvestre, pero es muy común que en las huertas, que están bien regadas o que tienen tierra abonada, venga la ortiga, pero la ortiga viene justamente como a ordenar ese lugar. Viene como en lugares que se están acomodando o que ya están desordenados y como que cumple ese periodo, esa función y después se va. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, en la ortiga sí está significativa, si te aparece, ¿no? ¿Qué tengo que ordenar de mi vida? No tengo muchos otros ejemplos, pero es una cuestión de observar. Yo creo que para conectarnos con la planta, todo empieza por la percepción, que no es solo lo visual a lo que estamos acostumbrados. Es tocarlas, es olerlas, es ver las diferencias, porque a veces una misma especie, algún factor la alteró y está una más bajita, otra más alta, una más verde. Acá, por ejemplo, la misma especie, por ejemplo, la altamisa de campo, que está en Capilla, acá todo es más gris, por esto de la falta de agua. Y en otros lugares la misma planta es más verde. Ni que hablar del desarrollo de las hojas. Acá es todo concentrado y pequeño, pero muy intenso de la concentración de los aceites esenciales. Y en otros lados, a lo mejor el cedrón es mucho más grande la hoja, pero tiene mucha agua nada más, no es que tiene más propiedades. Y con respecto, te quiero también acotar con respecto a las herboristerías y almacenes, que tampoco está mal buscarlo ahí, porque a veces no vamos a tener todo o ni conocemos lo que necesitamos. Pero siempre hay que elegir algo que esté verde, porque la planta seca sigue siendo verde, o sea, está simplemente deshidratada. Entonces, salvo que estemos comprando raíces o algo leñoso, o la salvia blanca que es gris, todo lo demás, si no está verde, o sea, si está amarronado, amarillento, es porque es viejo, y eso también es importante, porque para que valoremos la función que tiene o que nos va a dar, si queremos para nutrirnos o sanarnos, y compramos un yuyo viejo, como diríamos, no nos va a dar el resultado. Entonces también hay que saber cosechar, que está bueno, saber nuestra propia cosecha de hierbas, o si las tenemos que comprar, saber elegir que no nos vendan algo que ya esté viejo. Es como si fuéramos a comprar un tomate deshidratado y lo vemos medio marroncito y ya nos damos cuenta. Bueno, esto es igual, porque no tiene que perder el contacto. Bueno, ahí Pedro nos aporta Moni el concepto, digamos, de yuyo, que bueno, dice es alimento, medicina para nuestros pueblos antiguos, y sí, es así, es un poco lo que estuvimos mencionando anteriormente. Y era la base de la salud, porque nosotros, el concepto actual de salud, vamos por los síntomas, vamos cuando aparece un problema, un dolor, una inflamación manifiesta, una enfermedad orgánica, empezamos a desandar, y esto de dónde viene, porque bueno, antes esos problemas tan físicos como los actuales, obvio tendrían otros, pero no estos, porque ellos ya comían bien, comían lo del lugar, se trataban a su manera, que no era solo por la ingesta de hierbas medicinales, sino por prácticas, por sanaciones espirituales, por ceremonias de saumo, por fumar plantas. Por ejemplo, el fumo está asociado a que es algo tóxico, pero porque es el cigarrillo de hoy, con químicos. Pero todos los pueblos tienen plantas que se fuman, que es porque aportan oxígeno de forma más directa al sistema cardiorrespiratorio. Entonces, las plantas fumables de todos los pueblos tenían que ver con incorporar oxígeno por una vía más directa que la ingesta, porque lo que se ingiere tiene que pasar por el tracto digestivo, después a la sangre, y recién va a llevar el oxígeno a la planta. Es más lento. Y a veces, por ejemplo, un asma que requiere una solución más rápida,
tiene que ser recibir oxígeno de otra forma. Por eso también lo que se ha ido perdiendo es el uso de las plantas, que no sea solo tomándolas, porque está el uso externo, la aplicación en forma externa, está fumarlo, está sahumarse. Bueno, había muchas prácticas y productos derivados, que eso un poco hay, pero nos estamos olvidando también de algo así como aplicarnos algo externamente. Sí, sí. Se ha perdido la costumbre, yo me incluyo porque, bueno, si no estuviera estudiando esto, quizás no usaría un montón de cosas. Ajá. Moni, mira, no quería que dejar pasar un poco lo que vos comentabas antes de esta cuestión de las herboristerías y por ahí cómo elegir, digamos, algunos yuyos o hierbas. Acá Mercedes nos comenta, dice que el problema es que cortan las plantas verdes y no dejan semillas y los yuyos se van perdiendo. ¿Cómo sería eso, digamos, en tu emprendimiento? No, justamente es lo que yo observo, es lo contrario. Primero que la planta es verde, no la vas a cortar seca, no sé a qué se refiere con que se corta verde. Vos la cortás cuando está viva, después se deshidrata y queda seca, pero no perdió las propiedades. No hay que arrancarlas, obvio, hay que saber cosecharlas. No se arrancan, salvo algunas que se usa la raíz como medicinal. Yo en particular no me he sentido afín a trabajar con plantas que se arranque, que se tenga que usar la raíz. Tampoco, incluso hay una espina colorada, no es que matas la planta, le sacas un pedacito de la raíz. Pero claro, eso es para uso personal. Ahora si tienes un emprendimiento y tienes que vender, quizás necesites más y por eso a mí nunca me llamó. Yo corto la parte aérea. Incluso el tema flores. Flores también es muy acotado, es poco lo que se puede recaudar, pero también, o sea, es algo que se puede cosechar y hay gente que se dedica a mix herbales con flores, pero es como que requiere una atención diferente. Entonces, hay que saber cosechar, preferentemente en la luna creciente a llena y en la mañana, en un horario determinado del ciclo solar del día. Moni, bueno, ahí nos escribe... y las semillas. Sí. Perdón. No, quería contar la experiencia de las semillas, que gracias a esto de ir moviendo la planta, que a veces está obvio que tratamos de que no sea el periodo floral, pero por ejemplo una planta como la altamisa, que casi siempre está en flor, no es que puedo esperar que... Cuando ya pasó la época de la flor se secó la planta, o sea que la tengo que cortar en flor, y voy como diseminando las semillas, y me han crecido cerca del lugar del secadero donde vivimos, me han crecido plantitas que yo no tengo acá, como una salvia blanca, una peperina, paico, bueno, todo eso es producto de semillas que encontraron su suelo justo y su tiempo de enraizar, porque yo no las planté, sino que el acto de llevar y traer recolecciones va generando un entorno también lindo. Es como que se arma solo el jardín medicinal. Claro, sí, sí, sí. Y sí, también un poco, a ver, en esto te voy a pedir que vos me cuentes un poquito más desde tus conocimientos. Creo que también lo que vamos generando de nuestro entorno es lo que vamos llevando, trasladando de un lado para el otro. Por ejemplo, por decir, si no vivimos siempre en un mismo lugar, lo más probable es que algunas cosas llevemos de donde de alguna forma habitamos anteriormente y llevemos hacia otro. No digo que sea tu caso, pero quizás gente vecina tuya ha ido llevando cosas que traía quizás de sus otros hábitats, ¿no? Sí, puede ser. Nosotros, por suerte, acá en San Marcos es un lugar privilegiado, como siempre digo, porque hay mucho bosque nativo, comparado con otros valles de Córdoba, ¿no? Entonces, todo lo nativo... Bueno, ahí se nos corta un poquito la comunicación con Moni. Aprovecho por ahí hasta que vuelva Moni. Se contactó una persona de México que nos dice que le llamó mucho la atención el título y nos pregunta de nuevo qué son los yuyos, ¿no? Es que estuvimos hablando un poquito, no sé cuándo se unió, digamos, al link acá al espacio, pero bueno, estuvimos hablando de que es una palabra que proviene del quechua, yuyú, digamos, que implica, digamos, significa
bueno, medicina, alimento, hortalizas, o sea, buenesas, como decía recién Moni, y no malezas por ahí que fue lo que nuestros colonizadores quisieron eh, implantar como significado de yuyo, ¿no? Bueno, no sé si ahí por ahí cuando vuelva Mónica quizás te pueda ampliar un poquito más el concepto. Después Carlos nos dice, en nuestra casa hace años que tenemos ortigas y en otro verdolaga, nunca simultáneamente. Con la ortiga Matilde hace tintura madre y con la verdolaga hacemos tortillas torrejas. Muy rico. Y la ortiga, bueno, sí, creo que tiene muchísimos usos, digamos, no solamente para consumo alimento, porque también bueno, hay que saber cómo cosecharla porque la ortiga tiene sus defensas, pero bueno, se usa tanto como para lo cosmetológico, como para también un alimento nutritivo, ¿no? Ahí quizás le podemos preguntar a Moni si se vuelve a contactar. Moni, te habías ido, te fuiste, Moni, Sí. un rato, y nos aprovechamos en comentar algunas cosas que ahí la gente nos está diciendo. Entre las cosas, bueno, fue que una persona de México nos dice que le llamó la atención la palabra, digamos, el título, y nos pregunta qué son los yuyos. Bueno, ahí volví a retomar el tema del concepto quechua, pero si vos querés ampliarle en eso, buenísimo. Y después si les podés, bueno, acá hubo Carlos. Decí. Oye, ¿Ahí escuchás? Matilde, no leí del todo de la verdolaga, estaba leyendo el ortiga. Sí, ahí nos Tintura estaba madre, contando Carlos, claro, sí. la verdolaga es riquísima, sí, es riquísima, es una de las pocas plantas que no es tan amarga, que es dulce casi. Muy linda Sí. Y la ortiga, claro, está bien lo que él dice, el que sabe, el que puede aprovechar, porque todas las plantas están en un periodo determinado para, mientras estén, después cosecharlas para hacer tinturas, que eso dura mucho más, dura 2 años, pero en cambio la planta en sí no nos va a durar tanto. Así que está bueno esa cosecha familiar, digamos, y si no se sabe hacer tintura, permitirle a otro que lo haga y tener como el botiquín familiar es importante. Las tinturas madres duran por lo menos 2 años. Adriana ahí nos dice si puede mostrar fotos. No sabemos, Adriana, si te referís fotos de lo que Carlos comenta, de la ortiga, de la verdolaga. Bueno, ahí nos va a ampliar seguramente. Yo no tengo fotos de eso. Bien. Acá Valeria nos dice, ¿hay algún secreto para conservar las semillas? Yo he dejado alguna planta esperando las semillas pero las guardo y no prosperan. Ahí no sé si... Yo no soy monocultivo, o sea, no tengo tanta experiencia justamente estoy pasando de una etapa más de cosechera, digamos, de recolectora, a poder cultivar mi propio jardín, porque también necesito tener más cerca los productos que uso, pero no soy especialista en semillas. Sí, requieren cierto cuidado, depende del tamaño, la especie, quizás también conservarlas en la heladera, no sé, pero no conozco. Pero gente que esté en huertas, seguro que sabe. Es más de vivero esa pregunta. Está bien. Bueno, Moni, un poco que vos nos contabas lo que de alguna forma te llevó a vincularte a esto, digamos, de los yuyos, de las plantas medicinales, de las hierbas, también es parte de un emprendimiento que vos tenés y por lo que entiendo tu espacio tiene, digamos, acceso a público, digamos, en general, llámese el turismo. Si bien entendemos que San Marcos es una localidad que por suerte sigue siendo bastante cuidadosa con la naturaleza y bueno, conservarla, protegerla y no hacer prácticas que excedan, digamos, a lo que nos brinda, ¿no? Vos nos querés contar un poquito de eso, cuál es tu política, cuál es tu filosofía en relación a eso, porque sí recibís gente y te gusta compartir, y te gusta intercambiar, digamos, los saberes, no solamente de tus vecinos, como el resto de los campesinos que también hacen tu trabajo o un trabajo como el tuyo, sino
te gusta compartir con la gente que te visita? ¿Cómo? Tenemos dos posibilidades. Una, la más antigua, es el sendero interpretativo del Incayuyo. Nosotros estamos en una zona roja, zona de reserva del Orco Quebracho, reserva natural, pero siempre, digamos, más allá de que se haya formalizado hace poco, siempre supimos que estamos en una zona reserva. Entonces, con un guardaparque de la zona, con Mary Martínez en su momento, se proyectó hacer un ecosendero para que se pudiera visitar este recurso, que el Incayuyo no es tan conocido en todos lados, o sea, empieza de acá para el norte, por ejemplo en Capilla del Monte no es tan fácil, en Charbonera hay, bueno, pero es una especie que también está medio en vías de extinción o que no es tan frecuente en otros lugares. Entonces, hacer ese ecosendero iba a facilitar que se pudiera visitar, hablar de plantas sin que impacte, porque es una senda que ya existía, que simplemente se la derivó un poco a un lugar que da para un mirador. Por eso le decimos el balcón del Incayuyo, porque tiene una vista hermosa a todo el valle y se ve hasta el dique de Cruz del Eje. Bueno, empezamos con eso, con la caminata del Incayuyo, y después, al hacer yo acá donde vivo la tienda de las hierbas, nos pudimos organizar para abrir solo 2 días, o sea que es algo muy acotado, que tiene un horario. No es masivo porque el lugar tampoco es fácil de llegar, entonces viene la gente que le interesa, nosotros le mostramos el proceso, el secadero, las máquinas que tenemos, por qué se usa cada cosa. Por más que tengamos máquinas, es un trabajo muy artesanal porque es no solo la cosecha, sino la limpieza de los productos, porque cuando uno cosecha a veces puede traer alguna otra planta que no es la principal, o los palitos o las piedritas, bueno. Y después cuando termina, aunque pase por la máquina, también hay otro trabajo manual de sacar los palitos que no sacó la zaranda, después el fraccionado, bueno. Lo hago en una escala, o sea, así intermedia, no es ni tan pequeñito, pero nunca voy a tener una escala mayor porque no quiero justamente que se pierda la calidad en el trabajo. Y el trabajo artesanal no rinde mucho en volumen, o sea, no puedo tener tanto volumen. No puedo cosechar tanto yuyo porque requeriría mucho espacio de secadero. Y también porque me interesa cada vez más volviendo al turismo, ese turismo realmente interesado en conocer un tema. Este es como un paseo temático de planta. Entonces, me interesa compartir mucho con la gente que le interesa, como que no es solo el paseo porque estoy de turista acá. Vienen con un interés o porque se lo recomendaron o porque quieren saber más. Y de hecho también la gente consulta por temas de salud, porque hoy también hay mucha como decepción o no, pero como que no alcanza la medicina convencional. Entonces hay cosas que no las resuelve o que deja secuelas o que la gente no quiere tomar tanta pastilla y quiere ir a lo natural, bueno. Pero ese ya es un camino más profundo, una consulta personalizada, porque nosotros trabajamos lo genérico, o sea, lo aromático, lo que es para té infusiones, con una impronta donde sí se destaca el uso, el fin medicinal, las propiedades, medicinales que tendría, pero no porque me tome un té suficiente, ¿se entiende? Cada medicina, la medicina herbal tiene un encuadre también, ¿no? Como si yo estoy con un médico chino, se aplica una fitoterapia, si estoy con un médico de Ayurveda, otro, y así, distintas líneas del antroposófico, o sea, todos pueden usar una fitoterapia, pero acorde a la cosmovisión que tengan del sujeto y del concepto de medicina y salud, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy integral, por resumirlo. No hay un equivalente, una planta para el hígado, una planta para la diabetes, o sea, por lo menos no es nuestra mirada. Yo sé que comercialmente por ahí se vende así, pero nuestra mirada es más integral. Sí, justamente algunos comentarios que estaban más arriba, nos decía Miriam González que había una tendencia, se está volviendo el vínculo con las plantas, ¿no? Más allá de que por ahí tenemos que replantearnos esto de que estamos cada vez más alejados, ¿no? De lo que es nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, donde nosotros, digamos, desarrollamos nuestra vida. Entonces, en esto que vos decías de que sí, la gente se empieza como a decepcionar en algunas cosas y empieza como a interesarse en bueno, acercarse
a esto, al vínculo con las plantas, que es lo más puro que quizás tenemos hoy y que, bueno, por nuestra naturaleza misma, quizás más allá de que no podemos tener, digamos, o no es que no podamos, sino que depende, como decías vos, la cosmovisión que cada uno tenga, pero no podemos creer que una planta, no sé, nos va a resolver todos nuestros problemas, pero sí, digamos, esa conexión natural, digamos, nuestra naturaleza, digamos, Sí. Nuestra propia naturaleza. Entonces, Exacto, cuando empezamos a desarrollar la percepción, va también habiendo una conexión con lo intuitivo, ¿no? Y vamos conectando más con el sentir, porque si vamos como a ciegas, que no vemos nada, todo nos da igual, o sea, vemos nomás algo verde y todo lo mismo, no. Hay que detenerse, observar diferencias, bueno. Cuando entramos a ser más sutiles en nuestra percepción del entorno, también empezamos a conectar con nuestra propia intuición. Entonces, ¿qué pasa? Algo nos llama más la atención que otra cosa. Y ahí hay que confiar y creer. Ahí viene esto de por algo apareció, por algo lo vi, a la otra que estaba al lado no la vi. ¿Entienden? Porque es todo vibracional. Entonces tengo que prestar atención y validarme en eso que siento. A mí, por ejemplo, una vez alguien me preguntaba, se quería desparasitar y tenía varias opciones de planta. Dice, ¿qué me recomendás para desparasitarme? Pero era alguien que digamos, ya había trabajado el tema de la alimentación y sabía algo de plantas, o sea, que le podía contestar pero me tomó de sorpresa y le empecé a nombrar varias antiparasitarias y cuando dije aguaribay me dice, sí, esa me gusta. Y a mí me causó una gracia porque yo lo dije en voz alta como porque pensando que era para ella, que era lo que ella, pero ella recibió que era esa. Y esas cosas hay que validarlas, era esa porque ella dijo esa. Entonces es una conexión porque ella no es por la palabra, sino que ella conoce la planta y asoció que esa planta era la que necesitaba. Y todos podemos, o sea, no es algo de especialistas, es algo de práctica. Es algo que, por ejemplo, un buen ejercicio, hay dos cosas. El que vive en ciudad, digamos, no hay excusas acá. El que vive en ciudad seguro que tiene una plaza, un árbol en alguna vereda. Bueno, empezar a ver eso, a conectar. Algún día va a sentir la necesidad de sentarse debajo del árbol de la plaza, cuando antes a lo mejor pasaba por ahí 20 veces y no le importaba. Y un día dice, este debe ser antiguo porque tiene un tronco importante. Bueno, empieza a asociar cosas al reconocerlo. Es como que las plantas necesitan nuestro reconocimiento, mirarlas, descubrirlas, si no es como que desaparecen en lo visual nuestro, en nuestro campo de percepción y desaparecen en la vida. Lo que no conectamos deja de tener como un sentido. Bueno, y el otro tema sería el cultivo en macetas, aunque sea el que tiene un departamento y no tiene otra cosa. El solo hecho de criar, digamos, una plantita, sea por semillita, sea porque compré un plantín y bueno, lo quiero cuidar. O sea, esa atención que le vamos a poner a un ser que está creciendo o que está naciendo, eso nos va a ir desarrollando también la intuición y la percepción, porque vamos a estar más sensibles a otras, aunque no las criamos nosotros ni las cuidamos, vamos a estar como así, permeables a que una planta, pasemos por un lugar y veamos que la planta necesita determinada cosa. Uy, acá hace mucho que no riegan, o mirá este alambre que aprieta un árbol. Por eso, un buen ejercicio es eso. Si estamos en ciudad, conectar con los árboles o con plantas, por ahí nos llama la atención una flor. Bueno, conectar con algo de donde vivamos. Y lo otro es cuidar a alguien vegetal. Ese es un buen ejercicio porque nos conecta con la vida, con el crecimiento, con que si se nos muere, bueno, todos pasamos por esa. Acá también yo he intencionado, yo como he intervenido como para hacer un jardín, pero el jardín se arma y rearma solo, porque la verdad que se me mueren cosas, vienen otras que yo no sembré, después las hormigas por ahí no están y por ahí un día desaparece todo, o sea, es como que yo trato eso, de que un poco yo y un poco la naturaleza y nos vamos acompañando. No quiero que sea todo a mi forma, ni tampoco quiero algo salvaje porque es un lugar que me gusta que se visite y que se aprecien ciertas cosas. Entonces, bueno,
creo que todos lo podemos hacer en cualquier lugar que vivamos, ¿no? Claro, seguro. Moni, justo quizás me voy un poquito del tema, pero me parece válido por ahí traerlo, digamos. Ustedes, bueno, gran parte, digamos, de las sierras de Córdoba ha sufrido estos meses pasados incendios y ustedes tuvieron, digamos, ahí un incendio muy importante en la zona de San Marcos. ¿Cómo ves vos, digamos, Todos los alrededores, sí. Sí, cómo ha afectado y cómo afecta eso en términos, digamos, ambientales, ¿no? Y todo lo que se ve alrededor, sí, que a lo mejor no llegó directamente. Sí, por supuesto, estamos perdiendo tristemente hectáreas de biodiversidad. Yo creo que todo eso, y más que me dedico a las plantas, nos compromete mucho más al cuidado de lo que queda. O sea, ver lo que queda, conservarlo, reproducirlo. Bueno, ahora hay muchos programas que están enseñando todo lo que sigue post-incendio y también involucrarse en esos saberes, porque no somos expertos en qué hacer después de un incendio. Entonces, bueno, ya hay gente que sí lo ha estudiado y está tratando de divulgar eso para que no nos quedemos ni paralizados de que es todo lo que se perdió, ni que tampoco hagamos algo erróneo, ¿no? Como ir a sembrar sobre las cenizas, porque no es eso. Yo me estoy inclinando por el lado de tener viveros de nativas. Particularmente me pidieron de la Secretaría de Ambiente que le dedique más al incayuyo, a la cría del incayuyo. Y bueno, veremos. Yo los incayuyos que tengo acá los he comprado a productores forestales que hacen, pero sí, no es una planta que venga fácil como un burro, como un poleo. Entonces quizás digo, bueno, ya que lo muestro, ya que lo utilizo, ya que lo tengo para vender, y bueno, quizás me tenga que hacer responsable de esa cría, ¿no? De la cría de los incayuyos, por decir, porque me gustaría de otras nativas también, ¿no? Pero el orco, yo probé un plantín de orco quebracho acá, que es el árbol padre del bosque acá, y lo tengo en el jardín, y estoy re feliz de verlo crecer, porque de muy chiquito, y yo digo, ay, tengo un pedacito de bosque en mi jardín, porque que venga un orco acá abajo, cuando empieza a determinada altura el orco. Y manzanos también, manzanos del campo me he plantado mucho porque me encanta la planta y también son pedacitos de bosque, pero el orco es más otra envergadura. Sí, tal cual, y aparte es un árbol que tiene, bueno, así la fortaleza que tiene, se toma su tiempo para crecer, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso. Y nosotros, ya que trajiste al orco quebracho, tenemos, hay acá cerca, en una avenida importante que ingresa a la localidad de Villa Allende, hay un quebracho blanco, creo que es, ahí siendo protegido por bueno, movimientos... Lentísimo, lentísimo. Nosotros tenemos uno acá y, no sé, es como un bonsai, pobrecito. Lo plantaron hace más de 15 años, como entre las piedras, y yo me maravillo que esté... Pobre, no crece, quizás en otro contexto crezca más, pero hay que apreciarlo mucho. Sí. Un quebracho blanco alto. Tal cual, y este es un quebracho ya adulto, y bueno, está ahí protegido porque están haciendo una avenida, el ensanchamiento de la avenida, y bueno, por suerte tenemos gente que comparte, como nosotros, esta afinidad de naturaleza, y ahí está, protegiéndose. Esperemos, obviamente que ya tuvo su impacto, ¿no? Todo alrededor del árbol ha sido la tierra removida, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, lo traigo así para que tengamos en cuenta por ahí que bueno, en esto del cultivo o de la cosecha, no es algo que nosotros podamos como apropiarnos de manera así como tan impunemente, ¿no? Como, bueno, yo soy el ser humano que puedo disponer de todo, ¿no? No. A mí las plantas me han enseñado eso, como que yo cosecho lo que ellas quieren, no lo que yo quiero.
Porque muchas veces voy a lugares donde hay un lote, una carqueja que una vez la vi hermosa y que vuelvo y ya no está más, pero capaz que hay otra planta que no esperaba y había paico, entonces es como que, bueno, tengo que ir a los lugares más o menos reconocidos, que yo ya he ido, y cada año ver con qué me encuentro, o sea, no es algo que yo, y después cada vez distintas distancias, distintos lugares me obligan, como la palabra esta que es montear, andar por el monte, me obligan, porque no es que las tengo ahí que me vienen a buscar. Yo lo único que puedo disponer es de hacer mi propio cultivo, pero que siempre va a ser pequeño en realidad en relación a lo que la naturaleza nos ofrece. Porque una sola persona nunca va a ser un depredador, porque es muy poco en relación a la naturaleza, la superficie. Ahora, una topadora sí puede ser un desastre, porque una topadora va a arrancar todo, ni siquiera las raíces que se caen en una cosecha, las semillas que caen en una cosecha van a estar. Y yo lo he visto en muchos lugares, porque yo he cosechado plantas de la vera de los caminos, y las banquinas desaparecen, y la margarita punzón, que bueno, adornaba acá la 38 de Capilla para acá, unos lugares hermosos, colores rojos, lilas, y bueno, pasaron las máquinas y ya no viene la margarita punzón. Está quedando el malvavisco, que también lo he cosechado a la vera de la ruta, y una vez fue muy gracioso porque cuando me di cuenta me había llenado de hormigas, porque tiene algo dulce y estaba todo con hormigas y yo no me di cuenta. Me di cuenta cuando ya me estaban picando. Bueno. También he cosechado con abejas la flor de menta al mediodía, pero esas nunca me picaron. Yo cosechaba la flor y las abejas sacaban su néctar. O sea, a veces hay unas convivencias hermosas, ¿no? Una vez en Cruz del Eje también cortando Altamisa, no me di cuenta, era un barrio, era la ciudad, pero un barrio, bueno. Y de golpe siento un relincho. Yo no me había dado cuenta que en la manzana de enfrente había un patio así con alambrado y había un caballo. Y el caballo me empezó a pedir, se creía que yo cosechaba los yuyos para él, no. Fue muy tierno, le tuve que llevar un pastito porque no me había dado cuenta que estaba ahí. Bueno, así que sí, la verdad que cosechar, andar por el monte, fue lo que más plenitud me trajo, y donde creo que ahí empecé a vibrar como en la sintonía de las plantas, más que por estudiarlas, más porque, bueno, no sé, quizás a los que cultivan les pasa igual en su aprendizaje al criarlas, ¿no? Pero a mí me pasó yéndolas a buscar. Así que bueno, esa es la experiencia. Sí, totalmente. Y te agradecemos que lo puedas compartir, porque también es lo que, en esto de la percepción que vos decís, que es un sentido que lo tenemos súper olvidado en nuestro, digamos, en nuestra genética, por así decirlo. Bueno, eso, volverlo a reactivar, a desarrollar, sería muy importante justamente en los tiempos que corren, que hoy necesitamos reparar, por un lado, lo que hemos hecho durante varias décadas y de manera abrupta con nuestro lugar donde vivimos, el lugar, no nuestro lugar, sino el lugar donde vivimos. Y por otro lado, bueno, estar al tiempo, digamos, de conservar lo que nos va quedando. La naturaleza, yo estoy convencida que se va a regenerar siempre a su tiempo. Lo más seguro es que seamos nosotros como especie que bueno, si seguimos así, quizás desaparezcamos antes de lo que creemos, ¿no? Así que, bueno, Moni, hay un montón de comentarios que han ido surgiendo. No sé si vos querés que vayamos por ahí leyéndote algunas que son preguntas. Sí. Tenemos, antes quería como comentarles, hay un video que Moni nos compartió que tiene que ver un poco con contar esto que ella hace, esta actividad, y el significado del nombre de su emprendimiento, que no me acuerdo creo que si lo mencionamos al principio, que es Aini. Sí, la reciprocidad, pero también en el video después se lee mejor como que es una revalorización de también del oficio del recolector, que se ha perdido como oficio, un oficio primario, pero que bueno, se ve que dejó de estar bien pago, y también porque requiere un esfuerzo físico que hoy por hoy se priorizan tareas más livianas, digamos. Entonces, igual que el movimiento de piedras, el picapiedrero, ya como que no, tampoco. Había una gente que vino una vez a enseñar el oficio del que saca las piedras y cómo trabajarlas también, sobre todo.
Bueno, y esto igual, cosecheros quedan pocos. Yo trato de estimular a través de los talleres que doy que la gente se interese por participar de una cosecha, porque aunque sea poquito, pero va conectando con todo esto que yo cuento y bueno, y otros se pueden también sumar, entusiasmar, no sé, lo hago por voluntad, digamos, porque no es fácil encontrar gente que coseche. ¿Y qué más me preguntaste? Lo del emprendimiento, no, otra cosa me preguntaste. No, por eso le estaba comentando que teníamos un video para compartir. En todo caso, lo que vamos a hacer es subir el link para que no, el lo significado. Ya, el significado. Ni me preguntaste, claro. Sí, eso. No sé si querés que te lea algunos comentarios, algunas preguntas. Sí. ¿Sí? Bueno. No quiero reprender. Perfecto, bien. ¿Cuál es la manera en que se recolecta ortiga y en qué momento? Nos dice acá Iván. Bueno, eso es como genérico, no es para la ortiga. Primero, como que hay estos condicionamientos de que la luna creciente llena, el horario, pero a veces a lo mejor descubrimos la planta o cuando la necesitamos la fuimos a buscar y bueno, está fuera de esos parámetros. O sea, quizás tenga menos potencial sus propiedades, pero es cuando la planta está. Yo una vez no quería cortar una planta en la sierra porque no estaban las condiciones y alguien que me acompañaba era cerca del invierno, era mayo, ponele. Y me dice, Mónica, vos te estás fijando en todo eso que tiene que cumplirse para cosechar de la mejor forma y dentro de una semana va a helar y la planta no está más. Entonces me hizo bajar a tierra la realidad que cuando la planta está, si la planta está bien, no una planta que se está yendo, que se está muriendo, que está marchita, que está parasitada. Cuando la planta está bien, es porque está disponible. Por supuesto, si podemos respetar el horario de la cosecha, porque la ortiga sería como aérea, digamos, sería a la mañana, después del rocío, que no esté húmeda, que no sea un día lluvioso, hasta el mediodía. Al mediodía se cosechan mejor las flores. Por eso, y esto aplica, es genérico, no es solo por la ortiga, ¿no? Siempre antes de la floración o después de la floración, pero hay algunas, como dije, la altamisa de campo, que siempre tiene flor, así que no es un problema. Aparte es muy abundante, es una planta que permanente, está en todos lados, es muy rústica. Por eso también hay que ver las características de las plantas, ¿no? Y después si es una corteza, no, esa es las cortezas y las raíces se cosechan como cuando no hay tanto sol, o al atardecer o antes de que amanezca. Bien. Bueno, eso más o menos. ¿Alguna otra consulta? Bien. Dice, para allá se fue nuestro doctor Salama, recién desemparacadito. Bien, se los encargamos. Sus padres son argentinos. Bueno, son mensajes que te van poniendo, Moni, que vos después podés retomar. Una ¿sí? persona de México. Bien, es una persona de México. Bien, sí, se dijo que Claro. ella nos preguntaba si éramos de Argentina y bueno, ahí nos recomendaba que... Estamos conviviendo con familia mexicana. Sí. Por eso ahora están llegando de México muchos contactos. Gracias por participar. Sí, ahí recién también la persona que no sé su nombre, no, que nos preguntaba de la palabra yuya, que claro, fue lo que le... plantas. ¿Cómo? No te escucho, Moni. No, que ahí preguntaban si la conocen, una ortiga gigante. Ajá. Una de las preguntas. Ajá, sí. Habría que ver la foto, no es fácil así preguntar y sin ver fotos y otros detalles. De todos modos, la familia de las ortigas no la reconozco la planta, pero no es. Mi tema principal en plantas son las aromáticas de Córdoba y también las antiparasitarias, digamos, porque es muy amplio el espectro. No podría tener una arboristería completa ni un jardín completo de eso. Entonces, digamos, tomé las más populares. Yo empecé solo con las medicinales y pasé a las más populares, que son las aromáticas, que son ricas para infusiones o que se combinan con la yerba mate. Y después lo otro, los antiparasitarios, que sí, porque vengo como de la escuela de que hay que desparasitarse, entonces hay un espectro de plantas que son para esos y después un
un espectro de plantas laxantes que son para acompañar, para cerrar la desparasitación. Y bueno, algo gracioso también es que yo lo vendía eso dentro del círculo de los alumnos que tomaban plantas, que se desparasitaban. Bueno, y al final el boca en boca lo hizo un poco popular de que nosotros hacíamos esa purga, y ahora tengo la purga a la venta, que es muy gracioso vender purga en una casa de té, pero bueno, como está, todo es medicinal, hasta eso como ya se hizo más conocido. Dentro de este ambiente de Córdoba, digamos, porque a lo mejor en la ciudad suena raro, pero acá es bastante habitual todos los que estén en detox, de alimentación, bueno, cambiando hábitos y eso, se entiende, los que toman planta, que hay un periodo del año o 2 periodos para limpiarse, desparasitarse. Entonces, bueno, que es como se propone con los animales, ¿no? Que el veterinario siempre pregunta, ¿está desparasitado? Y nosotros, bueno, la especie nuestra ha olvidado eso. O quizás a veces se atribuye que hay otras formas de hacerlo, que no es con plantas, que también es válido. Pero lo que no hay que olvidarse es que hay que limpiarse, o sea, más allá de cómo lo haces, también hemos perdido ese concepto. Los animales comen solo, las antiparasitarias se limpian solos, ya saben. Hacen sus purgas, todo, ¿no? Hasta el perro de la casa. Así que bueno, ese un poco sería la idea, que nos conectemos más con la naturaleza, y si nos interesa en profundidad estudiar también, porque nadie sin una guía, sin una primera experiencia de toma de plantas y eso puede seguir solo probando de todo, porque tampoco es la idea. También nos pueden hacer mal algunas cosas que no sabemos cómo combinar. Claro. Sí, las plantas se donan, pero nosotros las tenemos que cuidar, digamos, más allá. Ninguna donación es gratuita, en ningún orden. Siempre hay que pensar qué damos a cambio de lo que recibimos, ¿no? Pero está bueno sentir que ellas se brindan, porque es así, las plantas realmente, cuando uno tarda en encontrarlas, pero cuando encuentra ese lote que puede ser cosechado, la planta te habilita, la planta te muestra, te querés ir, te sigue mostrando, acá estoy, empezás a ver cosas que al principio no veías. Me pasa mucho en una quebrada que lamentablemente este año se incendió, pero yo muchos años fui a una quebrada que había peperina, iba por la doradilla, porque era una doradilla grande, pero había peperina, carqueja, iba encontrando otras cositas, bueno, y la doradilla, bueno, una conexión ahí impresionante, porque uno entra, cuando uno va a un lote donde predomina una planta, o que hay mucho de eso por lo menos, porque no es que predomina una sola, obvio, uno de estar arrodillado, cosechando mucho tiempo ahí, se impregna del campo vibracional de la planta. Entonces después es casi como que me tomé 10 té de doradilla por ir a cosecharla. Entonces, bueno, es muy linda la sensación, muy, muy grato, uno vuelve muy agradecido, muy pleno. O sea, es una experiencia, para mí ha sido muy, muy positiva. Más que haberme curado con plantas, haber ido a buscarlas. Eso fue. Sí, hermoso, Moni. Bueno, justamente un poco, no sé si hay más preguntas por ahí. Hay más. Perfecto. Bueno, claro, eso está muy bien. Es un tema que mejor podemos estar. ¿Cómo? Sí, claro. No, pero está bien lo que dice acá José, que la espina colorada de unos pequeños como tomatitos, que son ricos, pero que solo cuando están bien rojos se consumen. Si no, todavía son tóxicos. Es una planta... Bueno. Y acá la micro, sí. Bien. Te lo leo, sí. Moni. Acá, Julia, yo estoy en este grupo para el que le interese sumarse a aprendizajes de planta, y también hacen caminatas de reconocimiento, pero más por zona de Sierras Chicas, ahí donde vives vos. Bien. Ahí, leíste lo que te puso Julia, ¿no? Soy microdosista. Bien. Bueno, Moni, bueno, yo creo que podemos hablar un montón de este tema. Creo que es re interesante para los que, digamos, que nos interesa esto de poder empezar a ver más nuestro entorno como una vía sana, saludable para poder habitar este planeta. Quizás, no sé, te invitamos a que puedas acercarte a la ULA en algún momento y brindar algún taller. Bueno, ya veremos el formato, quizás eso, la presencialidad ayuda un montón en esto que decíamos antes. Si bien este espacio nosotros lo queremos
revalorizar porque queremos que también existe esta posibilidad de conectarnos cuando, insisto, las distancias por ahí no nos permiten y quizás los momentos, quizás los horarios de los días, esta instancia nos ayuda a eso, ¿no? Poder conectarnos, contactarnos, conversar. Pero la presencialidad nos parece aún más enriquecedora. Entonces, bueno, por ahí podemos pensar más adelante en algo. Bueno, bueno, invitar a algunos referentes. Yo sé que vos dejar un siempre... mensaje para todos. ¿Cómo? No te escucho ahora yo, Moni. Bueno, se cortó. Ahí no, está. que mensajito. ¿Me están escuchando? Se cortó. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Sí. No, quería dejar, o sea, aparte de esto de, como el mensaje de esto de abrirse a la percepción del entorno, conectar con el sentir, con la intuición, también que indaguen en sus familias, porque todos tenemos en nuestras familias alguna persona mayor, una tía, una abuela, un abuelo. Rescatemos los saberes de nuestra propia familia, de nuestra historia, porque todavía tenemos seres de nuestra familia que usaron las hierbas. Entonces recuerden, pregunten, para el que no, pregunten con qué cuando eran chicos le curaban tal cosa o tal otra. Porque también recuperando saberes de la cultura de un lugar, de cómo se adaptaron. Yo conocí a un señor que se había criado en el campo, en otra zona de Santa Fe, que dice, nosotros éramos 9 hermanos, y mi mamá para todo, ese dolor de panza, de oído, todo nos daba manzanilla. Y la señora no es que sabía, la manzanilla era lo que había, y que sí, obvio, de transmisión oral se sabría que era buena, pero ella a lo mejor era lo único que tenía, pero realmente la manzanilla es antiinflamatoria, es un montón de cosas que tiene un sentido, y él tiene ese recuerdo de la infancia. Mi mamá nos curaba todo con manzanilla, entonces digo, qué hermoso recuerdo, ¿no? Porque y después uno puede investigar científicamente por qué, bueno, y eso, estaría lindo que todos conozcamos o preguntemos, si no sabemos en nuestra familia, cómo nos curaban, cómo se curaban ellos, aunque ya no nos hayan dado a nosotros un té. Hay gente que tiene, otro amigo mío dice, no, yo el paico no lo quiero ni sentir porque mi mamá me daba siempre té de paico y ya lo saturó el perfume, que es intenso. Y otros al revés, pueden recordar con cariño alguna cosa que les dieron. Así que, bueno, eso. También recuperar la memoria es de nuestra propia historia, ¿no? No hay que irse tan lejos. Así es, Moni. Bueno, eso te estaba diciendo que por ahí hay muchos comentarios, te están mandando unos mensajitos hermosos con mucha amorosidad por tu saber. Tengo que comentar que en la previa de esto, en charlar con Moni antes, para invitarla a que pueda compartir en este espacio, ella me decía, pero ¿te parece? Y yo que no sé, y yo le digo, claro que me parece, porque los saberes tuyos, como los que muchas personas, no dudo, tengan acumulado desde su experiencia y de vivenciar, digamos, ese contacto con la naturaleza, me parece que es lo que hay que hoy empezar a visibilizar y compartir, ¿no? Nuestra lógica, los que estamos con esta afinidad, digamos, hacia nuestro planeta y la naturaleza misma, es una lógica que dista mucho del individualismo y de cómo uno o el ser humano se posiciona abusándose hacia nuestra naturaleza. Entonces, a mí me parece muy válido que hoy estés acá. Ojalá que te podamos tener en la presencialidad. Y obviamente por ahí podemos compartir y convocar a los referentes que vos me has mencionado. No sé si querés mencionarlos, que por ahí has tenido otros referentes más desde la ciencia, desde el trabajo científico. Sí, yo si querés comento rápido. Yo hice un posgrado de plantas medicinales en la Facultad de Rosario, que lo organizaba Farmacia. Pero ¿qué pasa? Vamos siempre desde el punto de partida. Los conocimientos de plantas estaban bien y las experiencias propuestas, pero estaban muy relacionadas a los diagnósticos alopáticos. O sea, una diabetes, un asma, o sea. Y como la mirada herbal es un poquito diferente,
Es como que ve todos los cuerpos. Si bien también había esa parte sutil en la enseñanza, pero vi que después la aplicación iba a la clínica directa, o sea, en vez de un remedio, la planta. Y yo no me sentí tan identificada, pero reconozco que es una fuente de aprendizaje. Después con Marco Neto también, que él relaciona la astrología a las plantas y bueno, son hermosas todas sus... Él trae mucho de lo sutil de las plantas y de la conexión con los astros. De la antroposofía no brevé directamente, pero conozco toda la filosofía también vinculada a la astrología, a los minerales y a las plantas. Y bueno, cada uno, Juan Martín Álvarez, pero que es de Buenos Aires, pero que tiene un lugar acá en Casa Grande, conoce de sierras, quiero decir, pero yo tomé un curso con él en Buenos Aires. Él tiene mucha experiencia en la clínica y él fue el que más como nos ayudó a animarnos a tratarnos con plantas o ayudar a otros en el tratamiento, y siempre combinando lo científico con lo intuitivo. O sea, puedes usar un péndulo para ver qué necesita la persona, más lo que vos percibes, pero después lo que te diga el péndulo lo tienes que constatar por qué. O sea, ¿para qué? Y yo una forma que recomiendo también para el que es más así probar, porque yo sé que muchos yuyeros prueban sin recurrir investigan, también son autodidactas, como yo también lo he sido, yo muchas cosas las estudié sola, es que se fijen, ya que se apela tanto al Google, al Internet para averiguar de todo, que más que fijarse las propiedades que tiene una planta, para qué sirve, porque te va a decir tantas cosas para qué sirve que no vas a saber si la puedo tomar, cuál elijo entre todas las que me sirven para esto, cuál es para mí. Una forma de encontrar por lo menos qué no es para mí es ver las contraindicaciones. Entonces yo puedo buscar contraindicaciones de la ortiga. Ya eso solo me muestra qué cosas tengo que tener cuidado o si esa planta es para mí o no. Supongamos entre 3 que sean para aportar hierro o para depurar la sangre. Depurativas de la sangre hay muchas. Entonces una bardana, una cola de caballo, una ortiga. ¿Cuál es para mí? ¿Entienden? Entonces ahí es donde va un poquito de conocimiento, un poquito de intuición y un poquito que puedo averiguar, bueno, pero tiene esta contraindicación o yo estoy tomando este medicamento, voy a consultar, porque siempre hay que consultar cuando estamos con medicación. Entonces también hay momentos de tomar planta y otros que no, como post cirugía, estoy en otro proceso de reparación, post accidente, quizás hay que reparar, sanar ahí y después digo voy por el camino de las plantas para prevenir más o para restaurar cosas que se hayan deteriorado profundo. Entonces las plantas siempre son para la salud, también las usamos para las emergencias y para las enfermedades, pero es como que tendrían que estar en nuestra vida siempre porque es calidad de vida, no es para tapar síntomas, ¿no? Así que bueno, es un largo camino, pero es un camino que yo le llamo de sabiduría. Uno entra en un camino profundo con las plantas, uno va hasta donde uno quiere. Pero cuanto más me adentro en ese mundo, más conozco del entorno, más conozco de mí y más me voy autorregulando, equilibrando y hasta encontrando mi propia receta. Mi teoría es que en definitiva hay una planta para cada quien, pero que ni siquiera todos tenemos la misma planta toda la vida. Yo tengo conexión con algunas más que otras, pero también mis circunstancias de vida, mi edad, me van llevando a otras necesidades, a otros momentos, que necesito otra compañera, son como compañeras, entonces bueno, ahora mi planta es esta y wow, me sirve para todo, pero por ahí cumple su ciclo, su función y voy a conectar con otra, pero pueden estar en nuestra vida siempre y no porque las tomemos, porque están, es más amplio tomarlas, así que bueno, deseo que les sirva esto para que hagan su experiencia, que sigan investigando y también que se sigan conociendo, porque a veces también tenemos que entrar en un camino de autoconocimiento para ir más finos a lo que necesitamos en el afuera, porque si no es como tomar por tomar, sumar información por sumar, y no, tiene que ser profundo, poco profundo sería. Lo simple abarca más que lo que es multidiverso, ¿no? Y ahora estamos en una era de tanta información que cuesta centrar, cuesta focalizar, cuesta vernos así en la simpleza, ¿no? Sí, así que bueno, ojalá que todo esto les sirva. Bueno, sí, claro. Desde ya que sí, Moni. Más allá de que nosotros tenemos charlas previas y mucho aprendido de mi parte de todo lo que vos me has ido brindando, claro que sí, que creo que esto suma un montón. Invitamos obviamente a otras personas que nos puedan
que puedan irse expresando en este canal. Y bueno, ahí tenés un montón de mensajes que van a quedar, que vos podés ir contestándolos después, Moni, por supuesto. Pero Y también quiero destacar sí. Dos cositas, que justamente creo que hay mucha participación, porque hay mucha gente que está con el tema plantas en Córdoba, saben mucho de plantas. A veces como que no se canaliza todo por el mismo lado, pero quiero decir que en cualquier lugar que vivamos, por lo menos de Córdoba, vamos a tener referentes cerca, así que esté interesado, acérquese a los grupos, a los huerteros, a los yuyeros. Así que eso, conecten. Y bueno, y a su vez quiero también volverte a dar las gracias, porque vos confiaste en mí o viste en mí algo que podía ser de utilidad y bueno, lo valoro un montón, porque me parece que el aula es un lugar muy significativo donde yo he tomado cursos y entonces me siento muy honrada de estar ofreciendo algo. Así que, bueno, gracias. No, gracias a vos de nuevo, Moni. Gracias a vos. Bueno, y esto que reforzás de la ULA me parece, bueno, también algo para resaltar. Tengamos en cuenta que es una política pública y que, bueno, tenemos que ahí estar bien resistentes para que esto se conserve, ¿no? Así que... Bueno, Moni, muchísimas gracias. Como te decía recién, tenés muchos mensajes ahí que te quedan para responder. Quizás pedimos disculpas si no podemos contestar todo ahora, pero Moni, si a medida que vaya pudiendo, tengamos en cuenta que tienes. Yo ingreso al link, ahí veo y contesto, sería así. Bueno, después me enseñas. Y también te comprometemos a que subas el link del video que hay. Bien. Lo va a subir acá Darío, me dice mi compañero, que lo va a subir ahora para que puedan acceder al video que resume un poco esto que hace Mónica tan bello. También mostramos un poquito de San Marcos, es una institución nuestro y presentando desde San Marcos, así que bueno. Porque es el espíritu de la zona. Sí, no nos pudiste mostrar un poco tu hábitat, que el otro día pudimos sí, a ver si puedo moverme un poquito, pero no sé si, porque hoy no estoy con el teléfono. Sí. Acá tengo un cantero circular que conviven, a ver. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Chañar. Bueno, acá les cuento lo que yo planté y lo que vino solo. ¿Se ve? Hay un chañar, ¿lo ven? Baja un poquito la compu, bájala un poquito. Ahí, inclinala, ahí está, ahí va. Ahí sí. ¿Sí va? Sí, bueno, ahí se ve, ahí déjalo ahí. Hay un chañar, vino solo un algarrobito que me da risa porque hay un palo amarillo que está como compitiendo con el algarrobo. Le digo, me parece que todavía no se dio cuenta de quién es quién. Bueno, después vino una salvia blanca, yo planté unos incayuyos, un poleo, un burro. O sea, acá yo tengo como el muestrario esto de lo aromático más popular, lo que no es tan conocido es el incayuyo, que es este, que es más verde brillante en relación al poleo y al burro, que son más grisáceos. Y bueno, y lo lindo que haya venido solo todo eso, porque salvo estas herbáceas, los arbolitos han venido solos. Así que se armó el cantero didáctico. Se armó solo. Bueno, Moni, muchísimas gracias. Y gracias a todos que se han podido conectar hoy. Y bueno, sí, me han ayudado mucho acá también los del lugar. Sí. Bueno. Bien, claro. Sí, has tenido ahí tu comunidad que te ha ayudado hoy, te ha colaborado. Sí. Y bueno, la gente que por ahí podamos transmitir que los que no pudieron conectarse ahora en este momento pueden volver a entrar al canal de YouTube. Hay un montón de otros videos que también son sumamente interesantes. Ayer tuvimos un webinar de Rompe Tormentas, que quizás Moni, si no lo pudiste ver, te invitamos a verlo porque es muy interesante. Y bueno, son cosas que tenemos que saber, hay que visibilizar, digamos, y es la forma que tenemos de conservar lo que nos queda y poder ir curando y sanando un poquito lo que hemos dañado, ¿no? Así es. Bueno, Moni, te agradecemos un montón. Y bueno, estamos en contacto. Gracias a todos los que acompañaron y participaron. Y bueno, fuimos un montón al final. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días.